Hola, ¿sabían que en el mundo existen distintas religiones y que no todas las personas deciden vivir su religión de la misma manera? Es por eso que hoy vamos a hablar acerca de la experiencia religiosa y las diversas religiones con más adeptos en el mundo. Empezaremos con la siguiente interrogante. ¿Qué es la experiencia religiosa? Es una vivencia íntima de Dios, un acercamiento a la esencia divina que marca una parte importante en la vida de la persona. No es necesario pensar en un hecho extraordinario para poder hablar de una experiencia religiosa, porque quien en su día a día tiene fe en Dios puede sentir la presencia divina en su vida. Pero, ¿quién es el que experimenta la religiosidad? Pues el ser humano. El carácter religioso del hombre se manifiesta por los rastros más primitivos de su herencia cultural. Los primeros actos del hombre primitivo están relacionados con la religión. Es por ello que en las grandes civilizaciones de la humanidad, como Grecia, Roma y Mesopotamia, surge el elemento religioso que configura la cultura de cada pueblo y la convivencia entre los hombres. En ese sentido, se admite que el elemento religioso se hace real mediante diversas expresiones religiosas. Pero a todo esto, ¿qué es la religión? Etimológicamente hablando, la palabra religión proviene del latín religio o de religare, que significa revincular, es decir, volver a unirnos con Dios, de quien nos habíamos separado. La religión es un fenómeno universal que se da desde el extremo oriente, pasando por el oriente próximo, Europa, África, hasta América. De este modo, surge una división entre religiones, que serían las monoteístas y politeístas, entendiéndose como religiones monoteístas a aquellas en las que la fe recae en un solo y único Dios, mientras que el politeísmo es la creencia en varios dioses. Tomando en cuenta lo anterior, vamos a revisar cuáles son las religiones con más seguidores en el mundo. Para empezar, encontramos al cristianismo con un 33% de seguidores, al islamismo con un 19,6% de seguidores, le continúa el budismo con un 5,9%, sigue el hinduismo con un 3,14% y finalmente el judaísmo con un 0,2% de seguidores. La primera religión de la que hablaremos será el cristianismo. Algo por lo cual destaca esta religión es que está basada en las enseñanzas de Jesús, quien es su fundador, y es manifestada a través de la revelación. Asimismo, tiene como libro sagrado a la Biblia cristiana, y sus fiestas principales son el Adviento, la Navidad, la Cuaresma, la Semana Santa, entre otros. El origen del cristianismo parte del hecho de que es una religión revelada, pero ¿qué significa esto? Significa que Dios se reveló a los hombres sin que fuese buscado por ellos. La religión cristiana es la revelación del ser de Dios, que es uno y trino en persona, es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El cristianismo se distingue por una verdad, que vendría a ser el hecho de que la segunda persona de la Trinidad, es decir, el Hijo, se hizo hombre. La fe cristiana cree que Jesús de Nazaret es Dios, hasta el punto de que Jesús dice, yo y el Padre somos una misma cosa. Frase que está expresado en Juan capítulo 10, versículo 30. La encarnación del Hijo de Dios tiene una finalidad, la redención de los hombres por medios de Jesucristo. Esta se realiza en la iglesia a través de los sacramentos, los cuales nos comunican con la gracia de Cristo. Y es propio de esta religión que el hombre busque la salvación por la cual Jesucristo murió en la cruz. Por último, la vida cristiana está orientada por el doble mandamiento del amor a Dios y al prójimo, apoyándose en los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés, donde se expresa el perdón de las ofensas, preocupación por la verdad, práctica de la justicia y el servicio al prójimo. La segunda religión a comentar es la del hinduismo. Esta religión es originaria de la India y aunque no presenta un fundador específico, su origen se remonta a los sabios inspirados de las tribus instaladas en el norte de esta región, hace más de 3000 años.
Las creencias de esta religión se recogen en los Vedas, que son los libros sagrados que expresan la espiritualidad hindú que lo llena todo, la vida personal y social, las costumbres y la relación con la naturaleza. En cuanto a su conformación, el hinduismo tiene tendencia a juntar religiones y aceptarlas como válidas o verdaderas. Es por ello que algunos hindúes adoran a varios dioses o a un solo dios. La creencia de un solo Dios en el hinduismo es resultado de una evolución religiosa que culminó en el brahmanismo, es decir, en la adoración hacia el Brahman o absoluto, a quien adoran y le rinden culto en los templos mandir o mandirán. Entre las principales creencias e ideales del hinduismo encontramos el respeto absoluto por los Vedas, es decir, por los libros sagrados, la sucesión de las reencarnaciones provocada por el fruto de las acciones, el llamado karma, y la organización de la sociedad en castas. En cuanto a la tercera religión a comentar, tenemos el budismo. Fue fundada por Buda y deriva del hinduismo. Su libro religioso es el Vinaya, y en él se enseña que nada se puede decir de Dios, por lo que se recomienda siempre el silencio. Los budistas se caracterizan por su creencia en Dios como un absoluto, con el que se funden las almas después de la muerte. Y para alcanzar esta fusión, las almas deben purificarse de sus pecados a través de sus sucesivas reencarnaciones. Asimismo, manifiestan que se debe seguir un tipo de conducta con el fin de llegar a tener una vida feliz, dentro de las cuales se destaca la resignación ante el mal y la indiferencia ante el mundo, para evitar el sufrimiento y el apego a lo mundano. La moral búdica se basa en 10 mandatos o preceptos de conducta, los cuales son el respeto a la vida, el respeto a la propiedad, el rechazo de la sexualidad desordenada, el respeto de la verdad y la abstinencia de bebidas embriagadoras, siendo los otros 5 preceptos para los monjes. La cuarta religión a comentar es el islamismo. La palabra islam es una palabra árabe que significa sumisión a Dios. Esta palabra profesa un monoteísmo absoluto, es decir, existe un solo Dios para sus adeptos, el cual es Alá, y Mahoma es su único profeta. Los seguidores de esta religión reciben el nombre de musulmanes, y es la mezquita, el edificio sagrado en donde le rinden culto a Alá. Dentro de sus creencias se afirma que el alma es inmortal y será juzgada por Dios con premio o castigo. Así pues, el paraíso es una especie de jardín. A él irán a parar los justos, mientras que los infieles irán a parar al infierno. Su libro sagrado es el Corán, el cual recoge la doctrina del arcángel Gabriel, comunicada en sueños a Mahoma. Otro aspecto importante son los principios éticos del islamismo, a los que se les denomina las 5 columnas. En primer lugar, la confesión de fe, en el cual se afirma lo siguiente: confieso que no hay más Dios que Alá, y Mahoma es su profeta. En segundo lugar, la oración ritual, la cual consiste en 5 momentos dedicados a la oración durante el día y la noche. En tercer lugar, la limosna legal, la cual sirve para atender a los pobres. En cuarto lugar, el ayuno, el cual se realiza en el mes del Ramadán, celebración en la cual se conmemora la aparición del arcángel Gabriel a Mahoma. Y por último, pero no menos importante, la peregrinación. La última religión que trataremos será el judaísmo. Esta religión tiene alrededor de 14 millones de seguidores, repartidos entre Israel y en otros países del mundo. El judaísmo afirma que Jesucristo y su madre, la Virgen María, eran hebreos y que Israel es el pueblo escogido por Dios, en el cual se instauró el cristianismo. Asimismo, los judíos tienen como libro sagrado la Torá, y su lugar de oración o culto son las llamadas sinagogas. Cabe mencionar que las verdades que profesa esta religión son también patrimonio del cristianismo, pues ambas tienen en común el Antiguo Testamento.
Después de conocer diversas religiones, creencias y prácticas religiosas que son parte de la historia de la humanidad, ahora conoceremos cuáles son los elementos comunes y significativos de todas ellas. En primer lugar, la creencia en un ser superior. La religión comienza con la creencia en un ser supremo, es decir, el hombre se siente impulsado a responder al llamado de Dios. Aquí radica la diferencia entre las religiones politeístas y monoteístas. En segundo lugar, la existencia de un culto y ritos. La proximidad de lo divino lleva al hombre a comunicarse con ese ser supremo por medio de actos de culto, adoración, peticiones, acciones de gracias, sacrificios, entre otras cosas. En tercer lugar, el seguimiento de un programa moral. La creencia en un ser supremo despierta en el hombre la necesidad de estar bien con Dios. En cuarto lugar, la creencia en una vida después de la muerte. La existencia de Dios revela al hombre que su vida personal es trascendente y debe perdurar más allá de la muerte. En quinto lugar, la influencia social. Las diversas religiones consideran la convivencia entre los hombres, así surgen los deberes morales en la sociedad. Se elabora el calendario que señala los días sagrados, entre más cosas. Y por último, pero no menos importante, la creación de la cultura. Las religiones han creado con el tiempo expresiones culturales en todas las artes plásticas. Sin embargo, también han influido en la formación de valores humanos y éticos que configuran las culturas de los pueblos. Y para culminar con una breve reflexión de que la religión es algo inherente al ser humano. Y como diría el teólogo católico Blaise Pascal, prefiero equivocarme creyendo en un Dios que no existe que equivocarme no creyendo en un Dios que existe. Muchas gracias.